El Banco Central de la República Dominicana ha estado, en primer lugar, ejecutando una política monetaria para reducir la inflación. Y esto lo llevó a cabo desde noviembre del año 2021 hasta mayo del año 2023. Esa política monetaria logró que la tasa de inflación pues bajase de un pico de 9.64% hasta colocarla en el entorno del 3.5, 3.6%. Ahora, a partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Pues un cambio de postura de política monetaria. Y eso se ve claramente con lo que es la tasa de política monetaria. Mírenla aquí. Esta tasa de política monetaria que vemos como por el COVID, fíjense cómo se redujo de una forma acelerada para poder enfrentar lo que es la situación que se estaba registrando, pérdida de actividad económica y pues ante la necesidad de inyectar liquidez y hacerlo a tasas de interés bajas, pues el Banco Central redujo su tasa y la colocó en niveles que históricamente estaban muy, pero muy debajo de lo que es lo típico en materia de la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que cuando usted va al banco usted paga, o la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que cuando usted va al banco le pagan por sus depósitos. Ahora, fíjense cómo subió luego como un cohete a partir de noviembre la tasa de interés. Fíjense cómo sube la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana y llega hasta el 8.5%. Miren aquí el 8 y sube todavía más allá al 8.5%. Y se mantiene ahí después de este periodo de subida de tasas y esto logró que la tasa de inflación bajara. Pero luego, después de que ya decide suspender lo que es esa, esa política de subida de tasa, la deciden mantener ahí hasta que llegue mayo y que efectivamente ya se vea que efectivamente llegó hacia lo que es la inflación, hacia lo que es su meta, digamos su rango meta. Estaba entre 3 y 5% de la tasa de inflación, pues a partir de ahí el Banco Central comenzó a cambiar su postura monetaria y comenzó a bajar la tasa de interés. Comienza a bajar la tasa de interés con el objetivo de estimular el ritmo de actividad económica, como vimos que efectivamente logró hacerlo. Y eso ahí se manifiesta con esa recuperación que está acá. Esa recuperación está vinculada con esa decisión del Banco Central de la República Dominicana de reducir su tasa de interés de política. Ahora, esta situación que tenemos acá tiene un condicionante. ¿Y cuál es el condicionante que tiene ahí el Banco Central? Bueno, lo que es la política monetaria de los Estados Unidos. Y aquí tengo que presentarle a ustedes esta evolución de la tasa de política monetaria. Fíjense acá, esa es la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana. Fíjense acá la subida para enfrentar la inflación. Fíjense aquí la bajada para reanimar la economía. Pero miren Estados Unidos. Miren Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos, luego de esa reducción fuerte, la mantuvo para enfrentar el tema del COVID casi en cero, como la tuvo también casi en cero por mucho tiempo. Fíjense acá, desde el año 2008, que fue la crisis bancaria, hasta el año 2016, hubo una situación de una política monetaria muy laxa, una política monetaria muy flexible, expansiva, para reanimar la economía. Luego comenzó una política más restrictiva, y hasta que llegó hasta un nivel ya en el 19 que obligó a las autoridades a ir bajando. Y cuando llegó el COVID, pues ahí aceleró hacia la baja. Y entonces fíjense cómo acá se mantuvo cerca de cero, más tiempo que lo de República Dominicana, y luego comenzó a subir más tarde la tasa de interés. Pero fíjense, República Dominicana la ha bajado. ¿Y qué ha sucedido? Que la distancia entre esta tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la tasa de interés de la República Dominicana, miren la brecha, se ha reducido. Esa brecha actualmente es alrededor de 1.7%. Cuando la brecha histórica, que es esta diferencia que está acá, si ustedes la ven, miren esta brecha
miren esta brecha, miren esa brecha. Claro que ha habido periodos como este, por ejemplo, 2007, que hubo durante un breve periodo una distancia pequeña también, pero obviamente acá tenemos un nivel que es considerado como mínimo. Esa distancia acá lo que nos dice a nosotros es que el Banco Central de la República Dominicana tiene una tasa de referencia que al comparar con la de Estados Unidos es muy baja. No es que la tasa de interés de referencia en la República Dominicana es baja comparada con su tasa de inflación, si no es baja con referencia a la tasa de interés de los Estados Unidos. El problema es que la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos es muy alta. Ese es el problema. Si nosotros nos vamos a ver lo que es esa diferencia propiamente, y lo vemos desde el punto de vista histórico, miren acá. Este nivel acá es el promedio. El promedio es 4.5 de la diferencia entre la tasa de política monetaria y la tasa efectiva de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos. Miren acá, 4.5. Miren, aquí fue el periodo que les señalé, 2007, pero fíjense, lo normal es que la diferencia, fíjense acá, miren estos bloques, miren estos bloques. Ahora, fíjense qué sucedió acá. Esto es 2019 y esto es el COVID. Esto es el COVID. Fíjense cómo desde el 2019 se estaba tratando de reanimar la economía dominicana y por eso se redujo la tasa de interés en la República Dominicana, se disminuyó lo que era la diferencia. Pero fíjense después con el COVID qué bajita, pero miren ahora cómo está. Fíjense que estamos en niveles mínimos. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la tasa de interés de referencia de la República Dominicana sea tan baja? Vamos a hacer el análisis con esa tasa. Mira, vamos a suponer que es 7%. Bueno, esa es la tasa, 7%. Y vamos a suponer que la de Estados Unidos es 5.33. Es decir, que estamos hablando de una diferencia de 1.67. Entonces, yo voy a tomar 1.67, esa diferencia. Lo normal es que sea una diferencia de 4.5. ¿Por qué ese 4.5 es lo normal? Porque tiene que recoger lo que es la expectativa de depreciación del peso frente al dólar. La expectativa de depreciación del peso frente al dólar es alrededor del 3 al 4% anual. Promedio, póngale 3.2, 3.3%. Ahí se sitúa, 3.2, 3.3%. Pero si usted quiere un rango del 3 al 4% de la depreciación, este año que terminó fue una depreciación que está entre 3 y 4% en términos anuales. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, 7% en pesos, 7% en pesos, ¿eso qué significa? Eso significa que yo voy a tener una tasa, si esa es la de referencia, pasiva, vamos a suponer del 9%. Vamos a suponer que me pagan 9%, ¿ok? 8%. Esa es la tasa pasiva, que por lo general se puede alcanzar si la tasa es 7%, la tasa de referencia. La pasiva, que es la de los depósitos, 9%. Ahora, en Estados Unidos, con esa tasa de referencia del 5.25 a 5.50, se consigue fácilmente 5.25. Vamos a suponer en dólares, 5.25 en dólares. Si yo tengo una expectativa de depreciación, vamos a suponer del 4, eso significa que ya yo tengo 9.25%. 9.25% sería mi retorno si yo invierto en dólares. Ahora, ¿qué sucedió en realidad? Por ejemplo, de mayo a diciembre, la depreciación fue superior al 6%. Si yo le sumo el 5.25 y asumo que ese 6 ya no va a seguir depreciándose en los próximos meses, lo cual no es correcto, por lo tanto yo tendría que anualizarlo, pero asumiendo que no, ya eso significa 11.25. 11.25 está por encima de un 8 o de un 9 que pudiera conseguir de tasa de interés pasiva en pesos. En consecuencia, ¿qué significa eso? Que me es más rentable yo invertir en instrumentos financieros denominados ¿en qué? En dólares, correctamente. En dólares. En dólares. Entonces, por eso el Banco Central de la República Dominicana no puede darse el lujo de seguir bajando su tasa de interés. Eso nosotros se lo advertimos hace más de un mes, o lo señalamos por lo menos, porque no es una advertencia, es simplemente un señalamiento. Lo señalamos, que no podía seguir bajando su tasa de interés. Afortunadamente, en diciembre el Banco Central decidió suspender ya
los movimientos de tasa de interés la dejó fija, la tasa de interés de referencia, lo cual es importante. Y eso es clave porque si el Banco Central sigue bajando su tasa de interés y sigue registrándose una situación como esta, donde la diferencia es tan pequeña, pudiera haber un incentivo a sustituir los instrumentos financieros denominados en pesos por instrumentos financieros denominados en dólares y aumentar de esa manera la demanda de dólares. Y si hay un aumento de la demanda de dólares, eso pudiera provocar entonces, ¿qué? Pudiera provocar un aumento del tipo de cambio. Y eso le voy a decir a ustedes lo siguiente. Eso sucedió. Hubo un aumento que se manifestó de liquidez en un aumento de la demanda de dólares. Ya sea porque hubo una recuperación de la economía o ya sea porque hubo una sustitución de moneda. Pero hubo una presión sobre el tipo de cambio, que obligó al Banco Central de la República Dominicana a dos cosas. A vender reservas internacionales, y lo vamos a ver en el próximo segmento, a vender reservas internacionales, y dos, a dejar que el tipo de cambio acelerara su ritmo de depreciación. Pero eso lo vemos en el próximo segmento. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.